Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Voy a hacerles una pequeña introducción de lo que para mí es relevante con respecto a estos tres textos, que los comenzamos, dimos algunos elementos generales, así algunas cosas, pero que lo más relevante en mi criterio es como que hay que hacer una en conjunto, ¿no? Un conjunto de qué creemos de estos textos, ¿no? Primero, lo importante es, porque primero no solamente es leer los textos en función de lo que dice el autor, sino pensarlos también en función de lo que ya vimos de filosofía cristiana y escolástica, ¿no? En este sentido, hay varios temas relevantes, como es, por ejemplo, cómo ha funcionado, qué fue lo que pasó con el derecho en este proceso, en esta etapa entre el siglo X, XI y XII. ¿Qué fue lo que pasó con el derecho? Que no en la práctica, sino como conocimiento, que eso es lo que aborda realmente el texto. No en la práctica, sino como conocimiento. Justamente la hipótesis de Tamayo es que al generarse estos grupos, específicamente los estudias, mediante estudiantes que querían saber qué era el derecho romano, al generarse estos que primero le pagaban a los profesores y después eh, generaron colegios de doctores, ¿no? Dio pie a que se crearan las universidades. Esto dio pie a que se creara una instancia que se iba a dedicar justamente a estudiar e investigar lo jurídico, ¿no? El derecho. ¿Pero qué derecho? Pues el derecho romano, el que se había redescubierto a partir del redescubrimiento del Corpus Juris Civilis, ¿no? De estos cuatro volúmenes que realmente cuando uno se pone a analizar son, son las Institutas de Gallo, que es como se enseña el derecho, las novelas, que son las constituciones imperiales, o más bien todo tipo de legislación vinculada más bien a los propios emperadores, ¿no? Eh, y los más importantes, en mi criterio, que siempre lo han sido, siempre se han dicho, los romanistas siempre han dicho que por ejemplo, que las institutas de Gallo, lo que pasa es que estaban ahí, ¿no? Se estudiaron, pero que realmente no era un documento tan relevante, ni bueno, ni mucho menos. Pero los más relevantes serían el Códex y el Digesto. ¿Qué son? Y esto es lo que hay que tener claro, son documentos que tienen, por un lado, las, como los comentarios de los jurisconsultos y los jurisprudentes durante el final de la República y todo el imperio, sobre todo, acuérdense que los jurisconsultos al final de la República eran personas que se les hacía consulta acerca de opiniones jurídicas, ya cuando eran jurisprudentes, la prudentes implica que ya que ya dictaminaban, y más bien daban las opiniones certeras para que dictaminaran las entidades, no ellos específicamente. En este sentido, las opiniones que ellos vertían sobre los casos, no solo sobre los casos, sino sobre las instituciones, estaban en este documento, y en el otro documento era una compilación de casos donde realmente, y de soluciones, donde realmente había muchísimo todavía que sistematizar más bien. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de Tamayo? Que realmente los juristas medievales se dedicaron todo el tiempo con fuerza, con, con, con intencionalidad, y por eso les tiene tanta devoción él, a generar una sistemática del derecho. Y la sistemática del derecho fue a sistematizar lo jurídico, fue generar una noción de orden jurídico que hasta ese momento no existía. Una noción de orden jurídico y de sistema jurídico que hasta ese momento no existía. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ahí es donde tenemos que abordar entonces los métodos de los cuales fueron abordar nosotros, y ellos fueron eh, 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 tomando en cuenta para construir. ¿No se escucha? ¿Me estás diciendo? A ver, cambio el internet.
Se traba un poquito, maestra, pero sí, sí la logramos. Bueno, yo al menos sí la logro entender lo Mire que a está ver si diciendo. ahora cómo está. A ver, entonces, la primera hipótesis es, ¿qué hicieron los juristas medios? Estamos hablando de unos textos que refieren más bien cómo se conoce el derecho en la época. Por tanto, es un hilo fino con la filosofía del derecho. Es un hilo fino. El cómo se conoce implica epistémicamente, metodológicamente. Entonces, es parte de la filosofía del derecho, ¿no? El cómo se conoce implica el, aunque todo el tiempo hable de ciencia jurídica, no importa, está hablando del conocimiento de lo jurídico como una construcción de un conocimiento específico que es relevante y que es importante para una época determinada. Y que a la vez no solamente es cómo se construye, cómo se conoce, fíjate, todo lo que Tamayo te expone es cómo se construyó ese conocimiento y cómo llegamos a tener esas instituciones jurídicas que tenemos hoy. Y a mí me parece muy interesante porque al final todo eso es epistemología jurídica, ¿no? Es cómo lo vas construyendo, cómo vas conociendo lo que es lo que él dice que es ciencia jurídica. Ciencia jurídica que no la está tratando como un derecho positivo en sí, ni como la norma jurídica positiva de la época. Muchas veces Tamayo refiere, aunque él no tenga las nociones de, de pluralismo jurídico, ni mucho menos que aparte de todo este actuar de las universidades, hay un actuar de derecho positivo, ¿no? El derecho feudal, las costumbres germánicas, eh, el derecho canónico, hay muchos órdenes jurídicos confluyendo o derechos confluyendo, vamos a decirlo así, pero lo que estamos trabajando es justamente es el conocimiento sobre lo que es el derecho y cómo esto llega a un punto de que no es menor el asunto no se queda justamente en un punto menor, como podría ser este tema de, bueno, ¿cómo se conoce el derecho de esta época? ¿Cómo lo conocemos hoy? No, 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 no. Y hoy tenemos un derecho definido, un orden jurídico del Estado-Nación mexicano, por ejemplo, o una comunidad indígena. No, el punto era que hasta ese momento el derecho no se conocía de esa manera, ni se construía de esa manera. Por tanto, ellos aportan un concepto y aportan una sistemática de orden jurídico, de sistema jurídico, que hasta ese momento no existía. Y eso provoca que justamente sea una de las construcciones más importantes que tenemos hoy de un orden jurídico y un sistema jurídico. Cuando hablamos de sistema jurídico, hablamos del sistema jurídico románico, que es el que tenemos, con toda una serie de instituciones, con toda una serie de procedimientos, de forma de funcionar, de crear el derecho, de aplicarlo, que es, que es justamente una forma específica y diferente a la del sistema del common law, que se crea, se aplica el derecho y tiene una serie de instituciones, una serie de formas de funcionar en lo jurídico de una manera diferente al sistema románico. No solamente es un tema de funcionamiento, es creación, aplicación, también es enseñanza. Por ejemplo, la enseñanza del sistema románico es diferente a la enseñanza del sistema del common law, es diferente por completo. Y todo esto se expresa incluso después, no solo en la enseñanza, en los programas de estudio, en cómo lo investigamos, sino también esta forma específica de estructuración del sistema jurídico románico y el del common law incide también en la estructuración de la aplicación del derecho del Poder Judicial. No es solamente que el sistema románico crea el derecho mediante todo un proceso legislativo, ¿no? Iniciativa, etcétera, 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 hasta la promulgación, y que lo aplique mediante el método del silogismo jurídico, vamos a llamarlo así, de manera general, hasta mediante tribunales, ¿no? La famosa subsunción de hechos, ¿no? Y conductas en la norma jurídica, y si no, también es como realmente en el sistema del common law la creación tiene mucho que ver con precedentes judiciales, aunque haya normas jurídicas también en sus parlamentos, en el Congreso específicamente,
normas que tienen que ver más que ver con políticas públicas, ¿no? Y que su aplicación sea mediante también precedentes judiciales, no con la subsunción de hechos y conductas normativas, sino con con el punto este eh, de, de aplicación del método de analogía de casos. Sí, sí saben lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí están entendiendo lo que estoy planteando, es un tema de sistemas jurídicos, no es algo que deberían ya saber, ¿no? ¿Sí, sí, sí lo entienden? Sí, Bueno, profesor. entonces, realmente ese concepto, de este concepto sistémico, esa incluso noción de cómo somos, qué procedimientos tenemos, qué estructuras, cómo creamos el derecho, cómo lo aplicamos, tuvo una construcción histórica. Pero lo más relevante que nos está aportando el autor es que justamente los juristas medievales crearon una primera, como ese primer gran paso al sistema jurídico. Cuando hablamos de sistema jurídico románico empezamos en Roma, eso está bien, está clarísimo, históricamente, pero los juristas medievales generaron todo este proceso. ¿Cómo lo generaron? Vamos allá rápidamente. Ah, y una última cosa antes de pasar a los métodos y esto. ¿Cómo lo generaron? ¿Qué incidencia tuvo esto en la política en la época? Tuvo una incidencia impresionante, ¿eh? Tuvo una incidencia impresionante. ¿En qué sentido? En que, eh, en que realmente llegó un momento en que todo lo que habían sistematizado los glosadores y los posglosadores o comentaristas, todas esas nociones que ellos iban generando, se creó detrás como toda una teoría política y toda una serie de conceptualizaciones de lo jurídico que incidía en el funcionamiento de lo político de la época. Eso fue también muy relevante, que ya no es solo lo que nos deja a nosotros como concepto a futuro de sistema jurídico, orden jurídico, y que se va construyendo en este momento, sino justamente también la incidencia política en la época que tuvo toda esta construcción, al punto de que se resolvían conflictos en base a lo que los juristas justo en las universidades iban comentando, ¿no? Y iban diciendo, iban haciendo sistémico, organizando ese corpus juris que ellos mismos organizaron. Bueno, un puntito, han entrado tarde cerca de como 6 o 7 estudiantes. Les di la entrada. La próxima clase a las 3:10 no voy a dar más entradas, ¿vale? Eh, bueno, entonces, vamos a los métodos. ¿Quién me dice cómo se construyó ese conocimiento en la escuela de los glosadores? ¿Quién me lo dice? Ya, yo estoy sistematizando todas las 3 lecturas, ¿no? ¿Cómo en estas universidades se construyó metodológicamente ese conocimiento llamado como sistema jurídico y órdenes jurídicos? ¿Cuáles fueron los métodos? Y también qué elementos para ustedes serían los más relevantes respecto al aporte de esta noción de orden y sistema jurídico, porque tiene sus peculiaridades, ¿no? No es lo mismo que conocemos hoy, ahí empieza, no es lo mismo que conocemos hoy. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los métodos? ¿Quién comienza a participar? A ver, Carlos, adelante, gracias. Sí, maestra. Bueno, buenas tardes. Eh, em, el método que usaron, según la lectura de Tamayo, es que usaban, ¿no? Algunos textos como si fueran, digamos, textos origen, textos medulares, y esos los adaptaban, usaban como esos libros de autoridad, que tenían como una cierta autoridad sobre todos los demás, y adaptaban las contradicciones y las lagunas que había, hacían como una especie de pues de diálogo entre estas lagunas y contradicciones para llegar como a un resultado, y eso lo volvían a comparar con la ley, ¿no? Que eran estos libros como medulares. Sí, le iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó en este momento.
Déjame volverlo a pensar y ahorita le vuelvo a participar. A ver, a ver, ¿quién más quiere participar? Está bien, pero vamos a organizar un poquito la información. A ver, adelante. ¿Quién más? Tienen que participar, ¿eh? Pues, Carlos tiene miles de participaciones. Recuerden que los que no han participado nunca tendrán en su momento, a la hora yo de calificar, si lo tengo en cuenta, ¿no? Como mismo tengo en cuenta las asistencias, voy a tener en cuenta las participaciones. ¿Más nadie lo leyó? Sí, bueno, Yo yo, creo- A ver, levanten la mano porque no los he visto. A ver, primero está Carlos, no, Carlos, Aislinn, por favor. Y después Jimena. eh, bueno, yo recuerdo que la lectura mencionaba algo sobre que se planteaban preguntas. Tenía un nombre, lo estoy buscando ahorita, de hecho. Las cuestiones disputantes, no sé si a eso nos referimos, sobre el método que inventaron los juristas para relacionar y evaluar los elementos de las argumentaciones que habían en los tribunales, que surge del análisis y la síntesis. Pero hay que organizar un poco más esta información. Están hablando así de manera general. No, hay una serie de métodos muy claros y establecidos que lo utilizó una escuela, la escuela de los glosadores. ¿Qué métodos usaron? Son varios métodos, no es solo uno, y de ellos consisten en varias cosas, entre ellos análisis, síntesis, dialéctica, todo esto. Entonces necesito que organicen un poquito mejor sus ideas, si no, no. Jimena, por favor. yo recuerdo que menciona el método escolástico, que justo dice que mediante el análisis y la dialéctica, me parece, intentan resolver ciertas contradicciones que se presentan. Y bueno, también dice que, ajá, que su prioridad, digamos, es resolver las contradicciones. Y tenían como, mm, ¿cómo decirlo? Utilizaban mucho el razonamiento dialéctico para como desmembrar y analizar, digamos, la filosofía griega y la jurisprudencia romana, como para conciliar y entender este tipo de contradicciones. O bueno, eso así lo entendí yo. Un poco mejor, Jimena, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a ver. A ver, el tema de la escuela de los glosadores, que es la primera escuela, la escuela de Irnerio, justamente sobre los años 1100 aproximadamente, que se da, no es una escuela única en un solo lugar, ¿no? Ya se habla que el mundo, por ejemplo, en Lombardía había escuelas de derecho, ¿no? Y hay varias ciudades, Pavia, Ravenna, em, el- la propia Bolonia, Provenza, que son ciudades que tienen, hay algunas que tienen universidades propias, otras vinculadas al mundo escolástico. Ahí están los detalles, ¿no? Deben leerlos. Por ejemplo, Bolonia fue creado, como dijimos en la clase anterior, fue una universidad creada justamente por la ciudad y luego entonces no tenía tanta, todas tenían cierta autonomía del mundo escolástico, aunque el escolasticismo quisiera, el poder escolástico, eclesiástico quisiera dominarlas. En este sentido, lo importante aquí es que, que todas, unas eran más romanistas que otras, más dedicadas a pensar el derecho romano y a dialogar con el derecho romano que con el derecho, por ejemplo, canónico de la época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí también hay todo un tema histórico de si Francia incide en Italia, si Italia incide en Francia, para Tamayo no.
Para Tamayo es realmente Italia la que incide en Francia. Es el famoso, después que se lee en los manuales, el mos gallicus, que es el modo galo, que es el método francés, al mos italicus o el modo italiano, que es el método italiano, que tiene que ver con todas estas escuelas italianas. Entonces, también depende en cada escuela, en cada ciudad, si conocían los documentos del digesto, del CODES específicamente o no. Y no en todas los conocían. Por ejemplo, en Pisa tienen un manuscrito completo del digesto, pero en otras, pero específicamente en Francia era desconocido, por eso él plantea que no, que todos estos elementos tienen que ver más con Italia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diferentes métodos? Primero es el método de la glosa. ¿En qué consiste el método de la glosa? A ver, ¿alguien me podría decir el método de la glosa en qué consiste? Es un método específicamente, es el método de la glosa. ¿No? A ver, Ah, Jimena, sí, adelante. creo que es cuando hacen comentarios e interpretaciones de los textos y los anotan debajo de, ajá, de los renglones. No recuerdo muy bien. Ajá, ¿y qué hacen? ¿Y qué hacen? No, hacen comentarios así, cualquier comentario, ¿o qué? Es No, que, intentan hacer las interpretaciones, ¿no? De los textos justo. interpretan los textos y cómo se construye esto. Tiene varias partes. A ver, Emiliano, está levantando la mano Emiliano. Adelante. Sí. Sí, bueno, yo también complementando un poco puedo abonar que este método de las glosas se distinguía principalmente por la distinción y el cuestionamiento de distintas nociones, ¿no? Que partían primordialmente de los textos que se recopilaban. Entonces, ahora en esta distinción se hacía una división entre las especies subordinadas, de entre unas entre otras, para así llegar hasta un último detalle, ¿no? Entiendo yo que desengranaban el contexto hasta llegar a una noción muy particular que fuera a manera de una célula, ¿no? Llevándolo a ese extremo. Y ya después, una vez ya teniendo esta premisa, en su punto más primigenio, hacían un cuestionamiento sobre la misma. Y ahora sometían a la prueba a las doctrinas contenidas en esta glosa para ya de ahí derivar una conclusión y anotarlo a forma de glosa, ¿no? O a forma de una anotación. Muy bien, muy bien. Justamente esas son las partes, ¿no? La glosa sí es una interpretación, como dijo Jimena, muy bien. Se trata de que sea lo más literal posible del texto, ¿no? Pero lo que es un hecho es que la glosa, sí, que se hagan anotaciones al margen, entre las líneas, etcétera, para ir delimitando justamente qué era lo que querrían, cuáles eran las instituciones que se habían inventado en derecho romano. Pero el instrumento de análisis es lo que dice Emiliano, son deducciones justamente y fíjense, es un procedimiento dialéctico, así le denomina el autor, mediante el cual se analizaban lógicamente conceptos lógicos, ¿qué es la voluntad, por ejemplo? Voluntad jurídica, ¿qué son los atributos de la personalidad? ¿Qué es una persona, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es el matrimonio? Estoy poniendo conceptos, instituciones, pero seamos mucho más específicos, iban mucho al detalle, ¿no? Iban mucho al detalle porque no era un concepto general, sino todos los detalles que podría tener un concepto. Y en este caso, ¿qué cosa es un procedimiento dialéctico? La dialéctica es un proceso de contradicciones, donde hay contradicciones. Entonces, primero tú estructuras lógicamente un enunciado, hay una estructura lógica de un enunciado, de ahí tú construías deducciones, deducías y dices, bueno, este enunciado es así, este enunciado es esto, este enunciado es esto, y deducías cuál sería el concepto. Y esto lo hacían a partir de que de fragmentos, porque tú ibas leyendo y estabas leyendo casos, estabas leyendo opiniones jurisprudenciales, no estabas leyendo un manual. Eso no existía en esa época. No existían, los romanos no hicieron manuales, no te hicieron manuales para que tú hablaras de conceptos, no, lo que les interesa, lo que ellos se pusieron a escribir es a dejar constancia de todos los casos, cómo los iban resolviendo,
y de qué tipo de instituciones ellos por supuesto estaban describiendo el caso y iban dándole al caso una conceptualización, ¿no? De persona, persona jurídica, física, moral, por ejemplo, atributos de la personalidad, lo mismo que vimos el otro día, ¿no? En materia de todo lo que lleva un concepto que lleva muchísimos elementos. Y a partir de fragmentos iban haciendo esa estructuración lógica. Veían los conceptos lógicamente, hacían deducciones a partir de fragmentos, a veces eran contradictorios, ahí es donde entra la dialéctica, por tanto hacían una reordenación, ellos mismos generaban la síntesis finalmente de lo que creían que debía ser este concepto. Y esto es un procedimiento que estoy diciéndola como de manera general, que tiene que ver con las distinciones y las cuestiones, como dijo Emiliano, que es distinguir, es dividir como dijo él, hasta la última célula. Está muy buena la frase. Distinguir es separar todo, ir separando todo tipo de los elementos. Y ahí es donde entra esta cosa aristotélica del género-especie, ¿no? Que viene de Aristóteles formalmente, de la lógica, que es de que tú vas distinguiendo y separando, sobre todo separando en partes, y, y cuestionándote si realmente con qué esto tiene, con estas partes, a qué conceptos de qué conceptos son parte, o a qué género tendrían, o esa especie, a qué género podría ser asumido. Y cuando hablo de esto, ya se los dije la clase pasada, si tú hablas de persona, para tú hablar de derecho civil tienes que hablar de personas, tienes que hablar de bienes. Después, y cuando tú hablas de personas hay, no sé, una infinidad de conceptos que implican, tienes que hablar de relación jurídica, pero tienes que hablar, cuando hablas de personas, tienes que hablar de atributos de la personalidad, tienes que hablar de voluntad jurídica, tienes que hablar de capacidad jurídica. Cuando hablas de capacidad jurídica, hablas de capacidad de gozo y ejercicio. Y todo esto se va conceptualizando. Cuando hablas de bienes, hablas de bienes muebles, inmuebles, qué características puede tener un bien, qué implica un patrimonio, y después de los bienes muebles, inmuebles, qué tipo de bienes pueden ser, qué implica esto. Y después vienen las relaciones jurídicas. Hay personas y bienes que hacen relaciones jurídicas. ¿Estas de qué tipo pueden ser? Contractuales, familiares, sucesorias, ¿no? Entonces, todo esto es lo que estaba escrito en miles de casos y ellos lo van a redescubrir. El corpus juris civilis es esto, es rearmar ese aparato lógico conceptual. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesora. Bueno, No, profesora. entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que estamos hablando de conceptos fundamentalmente todavía, no de un orden jurídico como tal. El método escolástico es el otro método que se usa en la época y por eso también estamos vinculados a la filosofía escolástica, que el clima es de Santo Tomás de Aquino, ¿no? En este sentido usan una serie de elementos como de mayor profundidad, vamos a decirlo así. ¿Alguien me puede decir cuáles son las características de este método escolástico según Tamayo? O los elementos fundamentales o alguno de ellos, porque tiene bastantes. Ok, Frida, sí, la reconstrucción del pensamiento contenido en la ley. Pero no es cualquier ley, porque ustedes siempre hablan de la ley del derecho y no es la ley de hoy, es el corpus juris civilis, eran los documentos románicos, que no era una ley, eran casos y eran opiniones jurisprudenciales. El códex eran casos y, y el digesto eran opiniones jurisprudenciales. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque si siguen pensando de que los romanos nos legaron una ley como las que tenemos hoy, estamos hechos, ¿no? No es así. ¿Está bien? Los dos documentos que son más importantes son las opiniones jurisprudenciales, que es el digesto pandectas, no vaya yo a decirlo erróneamente, porque me acuerdo, siempre. Y el códex, que es una compilación de casos. Sí, exacto, dije esto, Pandetta.
y hay códex que son de casos y casos y casos, claro. Tenían ya esa compilación en sí tuvo una sistemática inicial, pero tendría, ese es otro tema, que lo que Tamayo plantea es que lo que a nosotros nos llegó fue lo que hicieron la jurisprudencia medieval, ¿no? No tenemos el original, bueno, se plantea que sí, que son originales, pero no sé hasta qué punto, sino que lo que nosotros hemos estudiado hoy más bien es esta organización. Bueno, ¿alguien puede hablar de método escolástico? A ver, Maya, adelante, gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, para comenzar, el método escolástico menciona que este tiene como autoridad absoluta a ciertos libros, pero estos libros tienen contradicciones y lagunas. Entonces, el propósito del método escolástico va a ser integrar las lagunas y resolver las contradicciones. Muy bien. Y el procedimiento que se va a hacer para este método va a ser que, en primer lugar, se va a configurar un caso adecuado a la ley. El segundo va a ser que se va a seleccionar una parte del texto y se va a contraponer con la ley para resolver la contradicción. Y Seleccionas después los pasajes, seleccionas los pasajes que contrastan con el texto y resolvemos la contradicción. Los pasajes son los hechos que contrastan con el texto, es decir, es la subsunción, se ubican hechos, conductas con el texto, ¿sí? Adelante. Muy bien. Ajá, entonces, ¿se contrasta el texto con la ley? No, no. Configuramos un caso adecuado al que dispone la ley, ¿no? Hay un Ajá, caso que buscamos que el caso le interese al derecho. No todo. Si yo te llamo por teléfono y te mando un mensaje, le interesa el caso al derecho, a no ser que yo te esté acosando. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? sí. Es la diferencia. No toda situación es jurídica, sino entonces si configuramos un caso adecuado al que dispone la ley, es un caso que le interesa al derecho, una situación de hechos y conductas que le interesa al derecho. Ese es el uno. El dos, seleccionamos los pasajes que contrastan con el texto y resolvemos las contradicciones. Ahí, en mi criterio, el problema es que ellos están haciendo un trabajo con textos, no con casos en sí, sino están haciendo un trabajo con textos. Los casos están en textos también, ¿sí me entienden? Ujú. Por eso es que a veces se confunde y uno piensa que son casos reales. Ellos están realmente leyendo el Corpus Juris Civilis, el Codex y el Digesto. Entonces dice, seleccionamos los pasajes que contrastan con el texto y resolvemos las contradicciones, pero los pasajes son de los casos. Y tres, de los casos, ¿entiendes? Sí, Tres, obtenemos de la ley lo general, los principios generales, qué es lo que establecen de manera general y planteamos las contradicciones y las discutimos a la luz de la ley del texto mencionada. La forma de redacción es un poquito rara, ¿no? No sé, está en la página 144, si no lo leyeron, pero está muy bien lo que Maya estaba exponiendo. No sé si Maya querías comentar algo más, porque ya lo leí directo del texto, ¿no? sí. Pues solamente comentar que la tarea primordial de este método era la superación de las contradicciones y las lagunas que tenían pues los libros que tenían como dogma. Exactamente. Lo que hacen es un proceso dialéctico, para resumir, de ver qué es lo que estaba, qué es lo que estaban en los textos. Acuérdense, ubiquemos qué textos son el Codex y el Digesto. Las institutas eran para enseñar derecho. Y bueno, las novelas también, se habla poco de las novelas, la verdad, en todos estos criterios, se habla poco. Pero lo que es un hecho es que se habla mucho siempre del Códex y del Digesto, es de lo que se habla. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, aquí lo fundamental sería, ¿qué cosa es un procedimiento dialéctico escolástico? Primero, el texto es la autoridad, eso que dijo Maya es muy importante, porque justamente la autoridad, ¿por qué eran los textos autoridad? Ahora pensemos un poquito en la filosofía escolástica, en lo que vimos con Santo Tomás. ¿Por qué el texto es la autoridad? ¿Alguien me puede decir? Voy a empezar la,
Voy a empezar a nombrar a personas directamente. ¿Qué les parece? Que nunca participan. A ver, vamos a empezar. A ver, Fernanda Moreno. Fernanda Moreno. Muy bien. Los que no respondan. Fernanda Arias. Fernanda Arias. A ver, Evelyn Jacqueline. Sí, profesora, aquí estoy. Vale. A ver, la pregunta es, corazón. Los que no respondieron los saqué de la clase. Estaba en sala de espera. No, si no están en la clase, mejor no estén, no pasa nada. A ver, yo ya en este caso, yo estoy haciendo tremendo esfuerzo. Estoy enferma y estoy dando la clase y la gente está así viendo los celajes, no puede ser. Yo lo que quisiera, Evelyn, no es una cosa que esté en el texto en sí, sino pensar un poco por qué el método escolástico plantea que la base del método es la autoridad del texto. El texto es el que te dice la verdad. Eso es lo que quiere decir la autoridad del texto, ¿no? ¿Y qué relación tiene eso con lo que vimos en la filosofía escolástica, sobre todo de Santo Tomás, ¿no? Y que también se basa en la filosofía cristiana. ¿Tu criterio? Bueno, no sé si esté bien, No, pero es una reflexión personal, no quiero lo que quiero es que participen, vale, dime. sí, claro. No sé, yo pensaría que podría ser que lo toman como que el texto es la autoridad, porque, no sé, van, o sea, como que van planteando ahí las ideas, como lo que dijimos de la escuela de los glosadores, los conceptos, y que de ahí se van formando, no sé, esos criterios. A ver, ¿por qué el texto sería la autoridad en el método escolástico, que lo usan los glosadores, respecto a la filosofía escolástica, a Santo Tomás? ¿Qué implica que el texto es una autoridad? No lo ves. Autoridad quiere decir que es la verdad, pues. Mm, A ver, Carlos Herrera levantó la mano. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Pues respondiendo a su pregunta, pues con este método escolástico, que fue, vaya, esta deducción que hicieron los jurisconsultos y que fueron más allá de esta glosa, pues adquirió este prestigio en la dialéctica porque pues se alegaba que habían resuelto este problema de reconciliar la razón con la autoridad, con este método, y fue adquiriendo un nivel inclusive pues de santo con apego a las doctrinas. Es lo que yo considero que fue relevante y es un proceso de transformación. Entonces fueron preparando todo un camino en donde con toda esta jurisprudencia europea y todo eso de los usadores, crearon muchas cantidades de teorías, pero lograron homogenizar pues cuestiones fundamentales como la naturaleza de lo que para en ese entonces era el derecho con la autoridad, y había una relación entre ese poder y lo eclesiástico. Entonces se creó esta nueva doctrina jurídica que fue adquiriendo mucha relevancia, y es lo que quería comentar, que es de lo que he leído, yo podría conjeturar del por qué fue formándose así este método al carácter de autoridad, de ser pues justamente eso, el derecho, que se asociara y fuera lo que se dijera con este método. A ver, Ari, ¿cómo lo ves? Pues yo deduzco que dice que el texto es la autoridad porque no se puede modificar. O sea, lo que dice el texto, eso precisamente es lo que es.
Por eso por eso se usa lo de las glosas, porque ya no se puede modificar esto, sino solamente se puede interpretar y corregir en dado caso y pues analizar, pero o sea, no se mueve, es estático el texto. Es un Ya no se puede dogma, hacer es un modificación, es un dogma, dogma. es Sí, un sí. dogma, ¿ok? Está bien, está vinculado también hasta cierto punto a la cuestión eclesiástica, pero les falta un puntito. Maya, habías comentado, querías comentar, no, bueno, Maya levantó la mano, pero ya no, la bajaste. Es que, o sea, yo pienso también que como traen toda esta teología detrás de San Agustín, de Santo Tomás, entonces ellos al escribir, después que se recuperan estos textos, pues yo siento que los toman como, bueno, la iglesia era algo incuestionable, entonces pues estos libros son parte de ella. Entonces al tomar pues estos textos como autoridad, justamente es porque pues no sé, supongo que a cuestionar estos libros también podría ser que cuestionaran a Dios o algo así y estuviera mal. Al final voy Pienso. a decir, está muy bien, Jaime Castañeda. Yo. Bueno, Es que no, ¿cómo te llamas? Brenda, que me Brenda. apellido Jaime. Sí. Está bien, Brenda, adelante. Bueno, yo creo que la escolástica es, bueno, el texto es autoridad porque la escolástica como es una forma de enseñar y un pensamiento para comprender y explicar algunas cuestiones sobre el cristianismo, pues recordemos que en esta época no todas las personas se atrevían a cuestionar lo que les enseñaban por miedo, porque era, pues de alguna manera, lo que te enseñaban te debías quedar con eso. Entonces, si no te lo, o sea, si por medio de la escolástica no te transmitían cierto conocimiento, cierta idea, pues ya se quedaba en eso y no se podía modificar, por eso es que es la autoridad, porque dependiendo de lo que ellos quisieran enseñarte por medio de sus dogmas y sus ideas, pues ya se quedaban con esa idea todas las personas. Ok, Ya nada más iba por ahí. está bien, lo que han dicho todos más o menos tienen elementos, ¿no? Está bastante bien, todos y todas. Jimena, ¿querías comentar algo más o qué? O ya. Sí, bueno, nada más quería decir que se tomaba, bueno, que yo pienso que se toma como un texto completamente verdadero porque sale de alguien que se cree que es experto en la materia, o sea, y por lo tanto sería como irrefutable, no sé, algo así había entendido yo. A ver, tenemos dos aspectos. Justamente, y esto tiene que ver con lo que vimos con Santo Tomás, ¿no? ¿Quién es la autoridad para Santo Tomás y San Agustín? ¿Quién es la autoridad? Dios. Pues Dios. Y Dios nos da a nosotros, construye el mundo, construye la naturaleza, los animales, al ser humano y su razón también. Entonces Dios es el que construye todo esto y lo dice, la última parte de Santo Tomás lo dice claro, hay una ciencia revelada que es la de Dios. Cuando hablan de ciencia están hablando del conocimiento, que es la de Dios, que nunca vamos a poder llegar a ella, solo la conoce Dios. Dios nos puede hacer acercarnos a ella mediante la razón misma que nos da. Y entonces la otra ciencia es la filosofía, el saber. Y ese saber lo vamos a construir nosotros, pero es basado en lo que Dios ha construido para nosotros. Entonces, evidentemente, ¿dónde está ese saber? Pues en documentos, en textos. No está en la nada, está en la cabeza de los seres humanos, pero está en los documentos. Entonces, ahí tienen que hacer la analogía. El fundamento de construcción del conocimiento, de venido de Dios, está reflejado en los textos. Por eso el texto es la autoridad. Porque ahí nosotros no vamos a conocer a Dios, es lo que ellos dicen, es inconocible, pero nos vamos a poder acercar a ellos, decía Santo Tomás. San Agustín no, San Agustín estaba en contra de esto, pero Santo Tomás sí, dice, sí, no, Santo Tomás, acuérdense que hace una reconciliación entre la razón y la filosofía y la fe, que es el creer, ¿no?
Entonces dice, nosotros nos podemos acercar, mediante la razón, nos podemos acercar lo más posible a Dios y vamos a saber, con el conocimiento a construir cosas porque Dios así lo quiere. Ese es el punto, ¿entiendes? En ese sentido, por eso la autoridad es el texto, porque es la palabra que viene de Dios al final, ¿no? Aunque nosotros lo hayamos construido como seres humanos, Dios ha hecho este proceso siempre. No es que lo hizo en medio nada más, lo hizo también con los romanos, con los griegos, ¿no? Entonces, en ese sentido es autoridad, es dogma, como dijo Ari, y es interpretada por expertos, como dijo Jimena al final, ¿no? Dijiste. Y también Maya, que dijo que era un dogma, que era algo inamovible, que tenía fundamento en Dios. Es eso, fundamento en Dios, en la autoridad. No tiene que ver con una autoridad del Estado todavía. Tiene que ver con la autoridad mística y con el dogma místico. ¿Está bien? Ese es el tema. Como algo sagrado, exactamente. No lo vas, muy bien, Evelyn. No lo puedes mover, porque entonces ese es el fundamento del método escolástico. Ahora, a partir de ahí, los escolásticos lo que hicieron fue impresionante de manera de la construcción de usar métodos diversos y plurales para, mediante la razón, generar, usaban la comparación, esta cosa de que no, que son dialécticos, que si son exegéticos, no. La interpretación literal fue el método de glosa inicial, pero con todo y eso en el método de glosa usaron procedimientos dialécticos también, ver las contradicciones, etcétera, ya lo vimos. Ahí lo tienen en el texto, eso es objeto de examen. Y después el método escolástico tienen otros elementos, que es a partir del argumento de autoridad, o de la autoridad, no del argumento de autoridad, de la autoridad que es el texto, autoridad absoluta de ciertos libros, no son todos, son algunos libros. Justamente, y eso es un argumento teológico completamente, que tiene un corpus consistente y completo de doctrina, que se presupone que hay, como bien dijo Maya, lagunas, contradicciones en el texto, luego entonces hay que resolver todas esas lagunas, y integrar las lagunas y resolver las contradicciones, como dijo Maya, está muy bien. Para eso usas la dialéctica como elemento fundamental del método escolástico, que es la reconciliación de los opuestos. Son contrarios, hay contradicciones. Opuestos, en este caso, lo están tomando como contradicción. Y a partir de esa contradicción haces análisis y síntesis. ¿Y qué cosa es análisis? El método analítico es descomposición en partes. Se parece a la distinción que vimos arriba. Lo que pasa es que la distinción es más bien ir separando todos los elementos hasta el último detalle, porque estabas leyendo un texto y vas separando todos los elementos. Es como hacer un mapa conceptual con mucho detalle. Y el análisis es una descomposición en parte, también se parece. Análisis, análisis. Lisis es separación, de ahí viene la palabra lisiado. Y ana es desde arriba, separación en parte desde lo racional. Y síntesis es recomponer las partes y hacer un nuevo producto, ¿no? Entonces tú separas en parte y recompones. Recompones para hacer un nuevo producto, un nuevo objeto, un nuevo texto. Entonces esto hace construir un cuerpo, una doctrina que precisamente, un corpus de doctrina encontrada precisamente en la codificación justinianea. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron los 4 pasos que fueron los que leímos ahorita con respecto a los casos, que buscaban un caso adecuado con respecto a la ley. Estamos hablando del digesto, el códex, ahí la compilación justinianea, el corpus juris, y después seleccionan los pasajes que contrastan con el texto y resuelven las contradicciones. Obtenemos de la ley la generalia obrocarda, que no es otra cosa que siempre estar mirando hechos y conductas respecto a la norma jurídica. Es este método. Es ese método famoso que al final terminamos viéndolo en el positivismo como el método del subsuntivo jurídico, ¿no? Esos hechos, esas conductas se ven en las normas jurídicas, es esto. Pero planteas también contradicciones, cuestiones, y las discutes a través de lo que la ley establece o prevé. Entonces, la esencia era superar las contradicciones. Y evidentemente todos estos autores lo que tuvieron mucho más libertad para elaborar todo esto, para ir
transformando poco a poco y ir delimitando con mucha claridad todos los elementos relacionados al corpus juris y a esta sistemática, este sistema, este orden jurídico, este corpus conceptual, vamos a decirle así, que es lo que estaban elaborando ellos. Bueno, después hay todo un análisis acerca de cómo usan la dialéctica de los estoicos y no la dialéctica aristotélica. Al final es un uso de las contradicciones con más detalle. Los estoicos lo que planteaban era el razonamiento dialéctico como un método para llegar a los primeros principios, no para llegar a los primeros principios como Aristóteles. Aristóteles al final usa las contradicciones en la clasificación género-especie, todo eso se lo expliqué en la unidad 1, sino es un método de análisis de argumentos y definición de conceptos mediante distinciones y síntesis de género-especie. Voy a poner un ejemplo. Aristóteles decía, observamos la realidad, las cosas particulares, de ahí vamos clasificando en materia de género-especie. Aristóteles decía, describes, clasificas y llegas a primeros principios. Por ejemplo, del famoso todos los cuervos son negros, ¿cómo llegas a ello? Porque te vas dando cuenta qué cantidad de seres vivos hay, que hay animales, que hay plantas, que hay otro tipo, y los vas clasificando y describiendo. Y llega un momento en que tienes la clasificación de las aves y puedes generar un primer principio con cuál es la característica de las aves. Y después específicamente de esas aves, las que son cuervos, que evidentemente son negros. Hasta ahora, ¿no? Eso decía Aristóteles. ¿Qué hacen los estoicos? Los estoicos, para hacer ese proceso, además les interesa no solamente hacer todo el proceso así como lo estoy describiendo, sino analizar argumentos y definición de conceptos. Es decir, profundizan un poco más, van un poco más. Aristóteles, como el primer momento del conocimiento, los estoicos dicen, es que hay que analizar qué tipo de argumentos. ¿Por qué tú dices que son negros? ¿No? Porque los he visto negros. ¿O por qué dices que las aves tienen tales características? ¿O por qué dices que las plantas tienen tales características? ¿No? Y tienes que argumentar, alegar, decir. ¿Se entiende? Y ahí tú vas en ese argumento, ese alegato, definiendo conceptos, ¿no? Que se los voy a poner en derecho. ¿Qué es el derecho humano al agua? ¿No? No, ¿por qué tú dices que esto es el derecho humano al agua? ¿No? ¿Por qué dirías que es el derecho humano al agua? ¿Por qué hay una violación del derecho humano al agua? Ah, porque no tiene agua. ¿Eso qué significa? Ah, porque es que no tiene disponibilidad, no tiene calidad, no tiene disponibilidad porque no le llega regularmente, por ejemplo, a las personas, aunque tengan infraestructura, si tiene acceso físico, tiene la infraestructura, para que le llegue, pero no le llega regularmente, le llega una vez al mes para uso personal y doméstico. ¿Qué cosa es uso personal y doméstico? ¿No? Para bañarse, asearse, limpiar, alimentarse y tomar agua. Ah, entonces no es para, estoy dando las definiciones reales del derecho humano al agua. No, y además no tiene violación del derecho humano al agua porque no tiene calidad, porque esa agua que llega una vez al mes está contaminada. ¿Y de dónde tú sacas eso? Entonces ahí tienes argumentar e ir conceptualizando. ¿Se entiende esto que estoy planteando? Ese es el razonamiento dialéctico de los estoicos. Los estoicos les interesa, además de hacer todo ese proceso de descripción, clasificación, primeros principios, argumentar y conceptualizar. ¿Está bien? ¿Sí? Frida, ¿quieres comentar algo? Pero Frida levantó la mano y después Carlos, y ahora seguimos. Ah, sí, bueno, era sobre el método escolástico. No sé si podría relacionarlo como un método de deducción, o sea que de lo general se iban a lo particular. No con solamente. Lo del análisis y síntesis, no sé. Pero no solamente, corazón, si lo lees, cuando estamos leyendo los métodos, no hay un método dentro del método de los medievales, hay varios. En la glosa hacen interpretación literal, hacen estructuración lógica, ¿no? Hacen, después de la interpretación literal, reformulación lógica y resuelven contradicciones dialécticamente y hacen sus anotaciones. Y en el método escolástico hacen muchas más cosas. Cuando lo que hacen es tratar de resolver contradicciones, por tanto, la esencia es el método dialéctico dentro del corpus teórico doctrinal,
hacen análisis y síntesis, y evidentemente toda esta descripción que estamos hablando, el uso de la dialéctica, no solo es deductiva, también es inductiva, de lo particular a lo general. Usan varios métodos, no usan uno solo. No sé si me están entendiendo. Sí. Gracias. Bueno, Carlos, ¿querías comentar algo? Adelante. Ahorita que usted mencionaba acerca de cómo los estoicos, digamos que desentrañaban y que hizo como ahorita el ejercicio del derecho humano al agua. Yo recuerdo que el semestre pasado leíamos bastantes sentencias ya sea de la Corte Interamericana o de la Corte Internacional de Justicia, y justamente cuando interpretan un precepto, incluso una palabra, hacen ese tipo como de ejercicio interpretativo de desentrañar como los significados y ir como abordando, ¿no? O sea, ir como profundizando y haciendo como una desmembración del concepto, atendiendo a su historia, a su aplicación y a sus precedentes. Muy interesante como ver cómo eso que a lo mejor se hacía antes, se sigue haciendo ahorita en la práctica, ¿no? Lo que más bien estamos haciendo en esta clase es, a ver, una clase de filosofía del derecho podría ser mediante escuelas o podría ser mediante problemas, ¿no? Vamos a hablar de la justicia y qué dijo la justicia desde Platón, Aristóteles hasta la actualidad y comparando. Es parecido, ¿no? No es de, no, lo único es que no lo ves lo ves más analíticamente si lo haces mediante problemas, más el concepto y menos históricamente. Con mi formación crítica a mí me interesa más verlo desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque así los ubica a ustedes en cómo se fue construyendo ese conocimiento jurídico. La idea es que tú entiendas en la clase que sí, que hubo horizontes filosóficos varios, que la idea del derecho ha cambiado, pero cuando te metes en materia de cuestiones de interpretación y todo esto, justo con los juristas medievales empezó todo el proceso de interpretación. Incluso los juristas medievales superan el método geométrico de los romanos, que son métodos que tenían los griegos, y realmente lo que va a pasar es que todo lo que tenemos más o menos construido hoy de interpretación de lo jurídico, incluso de la argumentación que empieza en esta época, viene desde esa época. Es para que sepan de dónde viene, incluso cuál es la base. Luego entonces es muy interesante porque también te da la medida de que todo tipo de método analítico, ¿a qué me refiero? De interpretación, hermenéutica, etcétera, etcétera, y de procesos de argumentación, han trascendido históricamente. Luego entonces tienen un ámbito de universalidad hasta cierto punto. ¿Sí me entiendes? Que es un poco lo que dijo Carlos ahora. Porque dice Carlos, no, es que realmente ahora si tú vas justamente a una sentencia de la Corte Interamericana, que tú haces, pues justamente eso, por ejemplo, si tú vas a buscar los argumentos, primero tienes que saberte los conceptos de lo que se está alegando, si no, no entiendes nada. Y tienes que saber los conceptos, entonces tú vas separando los conceptos y vas separando los argumentos para darte cuenta. Y eso es lo que ocurre en una demanda. Que te hacen una demanda, tú eres civilista, penalista, amparista, lo que te hacen lo que tú seas, y te hacen una demanda contra, por ejemplo, amparista si eres de la autoridad, ¿no? Te la hacen la demanda a ti, pero o civil o penal te hacen una demanda, tú tienes que entender qué te están diciendo en la demanda, ¿no? ¿Qué están argumentando? Y conceptualmente qué te están imputando también. Y todo eso está en las normas jurídicas. Entonces no estoy enseñándoles una cosa que está en la estratosfera, es una cosa que está muy actual, que es cómo aprendes a pensar lo jurídico. Y como Tamayo es un analítico, lo que le interesa es eso, no le interesan los procesos históricos tanto, sino cómo aprendes a pensar lo jurídico. Analítico es filosofía analítica, me interesa la estructuración lógica del lenguaje. ¿Se entiende? Bueno, Gabriela, adelante. Yo le iba a preguntar algo más o menos parecido. Yo sé que ya han sido cientos y cientos de años, pero le iba a preguntar si este método escolástico en el que se utilizaba el argumento de autoridad y esa tradición, o sea, que si esa tradición es, o de ahí viene más bien, que en muchas veces yo sigo viendo que en las universidades y en general en la escuela se utiliza para enseñar a alguien, o sea, como esta misma autoridad. Ahora, bueno, no es Dios, pero son, no sé, son doctores o son profesores
y luego los maestros como que replican lo mismo que ellos dijeron, pero con base en que ellos tienen autoridad, en quién lo escribió y que esa es la autoridad. O sea, no sé si me doy a entender que el pensamiento no es distinto. Exactamente. Bueno, no Es sé. justamente eso. Esa es una de las conclusiones de esta parte del curso, justamente. Que esto no ha cambiado mucho. Lo que cambió fue el fundamento. El fundamento ahora es la ley o el fundamento es, lo dice el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿entiendes? Ese es el fundamento. No hay un proceso realmente en el cual tú... Por eso es tan importante en mi criterio la historia, los contextos sociales, las contradicciones, porque ningún fundamento es neutral. Es verdad que la argumentación nos hace falta, conocer los conceptos nos hace falta, pero todo caso tiene un proceso de interpretación contextual, histórico, social, económico. A ver, no todo a la vez, pero depende del caso, ¿no? Y tú vas a poder en un momento determinado ir por un lado en la argumentación que ir por otro. Entonces, aparentar que es neutral, para mí la jurisprudencia medieval es genial, pero es la base del positivismo jurídico. ¿Sí se entiende? De ese positivismo jurídico neutral que les han dado a ustedes y que les han, sobre todo, vendido, ¿no? Tanto. Que les han vendido tanto a ver, que no está mal aprender el derecho positivista, no está mal, y no está mal, no, es necesario. Yo, por ejemplo, doy materias positivas como constitucional mexicano, me interesa mucho y lo ligo mucho con la política. Y me parece muy relevante que tengamos muy claro, por ejemplo, cuáles son las instituciones del Estado, qué funciones tienen. Ahora mismo, ¿cuántos debates no hay? ¿No? Por ejemplo, yo doy constitucional en la UACN. ¿Cuántos debates no hay? ¿No? ¿No? ¿Qué es la consulta? ¿Para qué sirve la consulta? ¿Por qué se usa la consulta, por ejemplo? Ese es un debate. ¿Cuáles son las funciones del Instituto Nacional Electoral? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Qué puede hacer un árbitro? ¿Qué no puede hacer? Por ejemplo, ¿cuáles son los términos para que el presidente de la Suprema Corte sea presidente de la Judicatura, o sea, instale una reforma judicial? ¿Hay ámbitos de interpretación de otro tipo? Y si no hay ámbitos de interpretación de otro tipo, ¿qué figuras se pueden usar? Y todo esto está en un debate político y social, ¿no? Donde hay argumentos de grupos y grupos. Entonces, por eso es importante saber derecho positivo y saber argumentación, saber de lógica. Yo estoy a favor de eso, por eso doy filosofía del derecho, me encanta también, pero le meto toda la parte histórica porque si no te desubicas, si no dices, no, la Constitución dice tal cosa, no se puede mover. Bueno, feliz vida, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? Lo que estoy comentando. No estoy dando esto. Estoy dando esto para que sea ustedes cultura general, pero para que vean de dónde viene, de dónde salió, porque es importante, para que vean que no hay nadie, que las escuelas del siglo XX de argumentación jurídica no inventaron tantas cosas, sino que ya esto viene desde estas épocas, ¿no? Y se fue perfeccionando. ¿Está bien? Bueno, pero muy bien, Gabriela. Esa es una de las conclusiones de esta unidad. ¿Algo más y seguimos? ¿Seguimos? No, profesora, yo quería comentar Ay, algo. verdad, corazón, que no te había visto, pero como la tienes oscurita la mano, se me fue. Dale, adelante. Vaya, pues lo que estamos viendo, todo eso de filosofía y también propiamente la epistemología, y algo que me resulta interesante es cómo a través de todo eso que estamos viendo, este conocimiento que se ha construido, se brinda esta herramienta para comprender sobre estas metateorías válidas que van a sentar un precedente para que den un margen de cómo debe actuar un operador jurídico, un juez, un abogado, y todo esto a mí me parece muy, muy interesante. Y bueno, sabemos que como tal no existe la ley, las leyes no tienen una forma epistémica única, sino que recaen siempre en la interpretación independientemente de quién la haya. Y entonces lo que usted comenta es eso, pues, y es algo que estaba platicando, que las leyes al principio pues pasan por un proceso político, vaya, las crean diputados, senadores, y muchas veces ya después de ahí, ya cuando entra en vigor algo, pues vienen si son inconstitucionales, si tienen algún razonamiento jurídico válido, si tienen buena técnica, y es algo que he visto que va más allá, que inclusive en la facultad
más que con clases como la de usted hemos visto eso, dado que vemos mucho positivismo, y sí he podido ver un poco más allá de ese horizonte positivista y ver de dónde viene todo ese conocimiento que se ha construido. Y ese era mi comentario, profesor. Pero sí, hay un trasfondo muy interesante detrás de nada más decir que hay una ley o se aprobó una ley. Exacto, que justamente la idea es esa, no es solamente que tú tienes la Constitución, lees el artículo 1, lees el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Y te puedes leer hasta críticas, pero vas a quedarte en esos conceptos. No es solamente eso. Después de esos conceptos que viene, hay un proceso de alegatos, de argumentación que tienes que entender y conocer, y que tienes que saberlo hacer. Y de hecho los medievales llegaron hasta ese punto, ahorita vamos a tocarlo rápidamente, porque no solamente se quedaron en aplicar el método de glosa, el método escolástico, con todo este razonamiento dialéctico interno. Acuérdense, a ver, la dialéctica no siempre es materialista, es dialéctica idealista. Idealista es la contradicción de ideas, ¿no? Esto es importante porque todo el mundo cree que la dialéctica es cuando se habla de dialéctica se habla de Marx. No. Cuando se habla de dialéctica se habla de contraposición, de contradicción de dos elementos. La contradicción de dos elementos que más que oponerse, por ejemplo, desde el punto de vista lógico, no es todos los hombres son mortales, ningún hombre es mortal, no, esos serían contrarios y esos se excluyen, nunca se pueden, no se oponen, se excluyen, o todos los hombres son mortales o ningún hombre es mortal. No, la dialéctica es la contradicción, es todos los hombres son mortales y algún hombre es no mortal. Y entonces ahí es donde tú dices, bueno, espérame, ¿cómo argumentamos esto? Porque el segundo enunciado lógico me contradice el primer enunciado. Estoy diciendo una cosa muy de lógica formal, ¿no? Pero veamos en que, por ejemplo, no, este es un contrato de compraventa que tiene un vicio oculto de dolo. No, disculpa. Entonces hay que argumentar, porque entonces hay una contradicción, ¿no? Y siempre en cualquier, los juicios son adversariales porque lo que te van es a oponer, se van a oponer. Cuando tú tienes un juicio, lo que va a pasar es que tú vas a argumentar una cosa y tu contrario se te va a oponer a tu argumento. Sobre todo más que México ahora ya entró en toda esa línea de juicios orales. Por eso se llaman adversariales, porque son adversarios. Y realmente es importantísimo porque justamente esto es una guerra de argumentación y de diálogo argumentativo. No es menor el asunto. No estás conociendo esto para la nada. Y no solamente de dónde vienes, sino también aprender a hacerlo. Y claro, cuando ya sabes un poco de dónde vienes, entonces a lo mejor te lees a Tulmin, a Perelman, a las escuelas del siglo XX de argumentación jurídica. Léanse el librito este de Jaime Cárdenas si quieren, que hace un resumen de todas las escuelas. Está ahí en Jurídicas. Y entonces vas a entender de dónde vienen los términos de tópica, retórica, todo esto viene del mundo griego y lo retomaron en el medioevo. Pero los medievales además nos fueron construyendo todo esta... miren, ellos no crearon los conceptos, ellos lo que hicieron fue sistematizar los conceptos y les dieron contenidos del derecho. Y después hablaron que esos contenidos del derecho tenían que tener alegatos y argumentaciones. Eso fue lo segundo que hicieron. Y la aplicación del derecho implica ese alegato y esa argumentación. Entonces, primero hicieron los métodos de glosa, y el método de glosa lo que hace fue delimitar los conceptos, ¿no? E ir sistematizándolos. Y el método escolástico lo que hace es que, basado en esos libros, que son una autoridad, que viene de la palabra de Dios, etcétera, está bien, lo que hace es con esos libros justamente empezar a quitar, a eliminar todo tipo, a rellenar las lagunas y eliminar todas las contradicciones habidas y por haber, mediante análisis, síntesis y también procesos dialécticos de contradicciones. Y finalmente, lo que haces es, sigues usando las famosas distinciones. Fíjense, otra disputa que hay en esta época es la disputa de los universales. ¿Se acuerdan que hemos hablado en la unidad 1 de los universales? Y una de las cosas que se le disputó mucho a los escolásticos son los creadores de la universalidad, del concepto universal. Es decir, la voluntad jurídica es tal cosa.
Luego, entonces es un concepto universal que les aplica a todos. La disputa respecto a, por ejemplo, a la escuela nominalista, que es una de las escuelas, de las primeras escuelas que critica la filosofía escolástica, es, que si mal no recuerdo es Guillermo de Ockham, estoy casi segura, pero lo podemos buscar, es, a ver, el concepto universal es una cosa y es una nominación, por eso se llaman nominalistas de nombre, es una nominación, tú dices que esto es la voluntad jurídica, pero la práctica es otra. Cuando tú lo aplicas, hay otra dimensión, esa no es la realidad. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que, por ejemplo, en materia de voluntad jurídica, la realidad es que Maya y yo queremos hacer una compraventa de este teléfono, por ejemplo. Y entonces Maya y yo decidimos que yo le doy el bien y ella me lo va a pagar y no sé qué, hicimos una compraventa. O yo le hice un préstamo y se lo presté. O yo le hice una donación y se lo di. O sencillamente hicimos una permuta y yo le doy este teléfono y ella me da otro. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es la voluntad jurídica? Ah, bueno, si hay un conflicto, si es que hubo una voluntad jurídica y ellos lo expresaron por teléfono, lo dijeron, lo escribieron en no sé qué lugar. ¿Sí se entiende? Pero la voluntad jurídica es abstracta, es un concepto abstracto. Esto es muy, muy avanzado para la época. Un momentito. Esto es muy avanzado para los propios romanos, van construyendo todas esas abstracciones y cómo los medievales las van nominando y prefigurando. Porque ahora nos parece muy claro, ay sí, la voluntad jurídica ya es, a ver, pero es un concepto abstracto, tienes que darle hechos a esa voluntad jurídica. Los que hacen litigio acá, ustedes, ¿alguno de ustedes trabaja? Carlos Herrera sí trabaja, sí sé que lleva mucho tiempo. Ok, Brenda, te doy la entrada ahorita. Pero si alguno de ustedes trabaja, si hacen demandas, ustedes tienen que traducir los conceptos en hechos, sino que ¿qué van a argumentar y qué van a alegar? En hechos, conductas. ¿Sí entienden lo que estoy queriendo decir? ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Bueno. Esto se les daría más en teoría del derecho. No sé si en teoría del derecho les dieron estas cosas. ¿Les dieron estas cosas en teoría del derecho? No, no. No, profesor. Un poco. No, yo no. Porque, miren, Moralí, esta clase podría ser una primera clase de una teoría del derecho así gruesa, profunda. Todo esto así, con mucha calma. Entonces ustedes se van familiarizando con el lenguaje de lo jurídico. Y ya después, cuando llegan a tercer, cuarto semestre, 2 semestres de teoría. De hecho, como se las estoy dando, debería ser 2 semestres de teoría del derecho, así, con profundidad, desde las propias escuelas. Ya el tercer semestre, cuando empiezas a ver constitucional, no sé qué, ya te parece, ya estás muy, muy empapado de la estructura normativa, bueno, vinculado a sistema jurídico, a historia, todo esto, ¿no? A derecho romano. Entonces estás muy empapado, entonces no te resulta difícil seguir la lógica del derecho positivo y tampoco te resulta difícil entender que más allá del derecho positivo hay problemas jurídicos, que son problemas sociales, y que tú tienes que ir traduciendo todo esto siempre a lo jurídico, ¿no? Ese es el tema. Sí, Brenda, te dije que sí, creo que ya te contesté, ¿no? ¿Sí me escuchaste? Dispositivo, sí. Ya, que ahora no. Entonces, seguimos. Bueno, el otro punto importante son las cuestiones disputatas o las cuestiones disputatas, que no es otra cosa que la disputa en cuestión, las disputaciones también se le llama, o la disputa. Y aquí es donde viene el otro punto que ya venía avisándoles, ¿no? Ya venía comentándoles, que es el tema de no solamente usar métodos, elaborar conceptos, saber qué dicen los conceptos jurídicos y usar métodos para elaborar esos conceptos, sino darnos cuenta que después de eso viene, y estos son los juristas de la mitad del siglo XII,
Estamos hablando del siglo XII, ¿cuál sería? 1100, ¿no? Que la idea era conjurar o relacionar para evaluar todos los elementos relevantes en una compleja estructura que asemejaba los alegatos y argumentaciones propias de casos sometidos al conocimiento de los tribunales. Es eh, justamente es una forma de literatura jurídica originada y desarrollada en la época de los glosadores, pero aquí lo que me interesa es el concepto, es conjurar o relacionar, es decir, relacionar para evaluar todos los elementos relevantes en una compleja estructura que asemejaba los alegatos y argumentaciones propias de los casos. ¿Qué hacían ellos? No solamente se quedaron con la glosa, con el método escolástico, sino llegaron a este tercer punto, que es ver cuál es la estructura que tenían los casos o cuáles eran las estructuras que se habían dado relacionar todo, en todos los casos, argumentos y alegatos. Alegatos. El alegato, tú puedes alegar que tal persona no cometió un homicidio, pero eso lo tienes que argumentar. ¿Por qué no lo cometió? ¿Por qué no hay, por qué? No, desde hechos, conductas, todo lo tienes que alegar y lo tienes que ir traduciendo al derecho. Esa compleja estructura lo hicieron ellos. Por tanto, aquí están haciendo también la argumentación jurídica, que es lo que había dicho hace un ratito. El término de cuestiones disputate, fíjate, no es otra cosa que la cuestión en disputa, ¿no? ¿Qué se está disputando? Las cuestiones que se disputan, esa es la traducción. ¿Qué es lo que se está disputando en el caso? Que no es solamente lo general, si hay un delito, si no lo hay, si hay un delito de homicidio, si es culposo, si no es culposo, no es lo general, sino también todo lo que se va argumentando posteriormente, sea alevosía, sea nocturnidad, si fue homicidio o no, fue legítima defensa, todo lo que se va a alegar dentro de un proceso jurídico, ¿no? Si hay un contrato, si hay un vicio, si no hay un vicio, si hay falta incumplimiento del contrato, si debe rescindirse, si prescribió, si no prescribió, todo lo que se va a ir alegando. Entonces, las cuestiones se refieren siempre a problemas del derecho. Son problemas jurídicos. Desde el más general, que es, por ejemplo, si ustedes son penalistas, es la imputación a su acusado o a la persona que ustedes están defendiendo, o si ustedes son la parte, el abogado de la víctima, bueno, la imputación que ustedes están haciendo, aunque regularmente la hace la fiscalía, pero siempre puede haber un abogado asesorando también y participando, o son fiscales ustedes, o son jueces, ¿no? Está el problema general y de ese problema se derivan muchos pequeños problemas jurídicos que se disputan y se argumentan, se alegan y se argumentan. ¿Alguna duda hasta ahí? Siempre en las cuestiones y los alegatos, en los alegatos y lo que se disputa, también hay dialéctica. ¿Por qué? Porque va a haber contradicciones. Si yo digo que es un homicidio doloso y tú dices que es un homicidio culposo, los dos estamos alegando cosas contradictorias porque una cosa es ser un homicidio doloso y otra cosa es un homicidio culposo. Entonces tenemos que alegar, tenemos que disputar y dar los argumentos. Entonces también hay dialéctica, hay una contradicción, y lo que enunciaban los glosadores era el debate que se armaba, realmente lo que ellos fueron armando es el debate. Recuerden que ellos están leyendo los textos romanos y están sacando toda esa estructura. Entonces la estructura no solo fue conceptual, sino también fue una estructura conceptual, de conceptos, de cuáles son los conceptos fundamentales en todo el derecho, en el derecho sobre todo la parte civil, ¿no? Lo que hoy conocemos como derecho civil y todas sus ramas. Y a partir de ahí, no solamente estos elementos, sino los alegatos y los argumentos que se usaban. Y lo otro que nos explica también es la metodología que usan para llegar a todos estos corpus, vamos a decir, jurídicos, porque eso es lo que ellos hacen es un corpus juris. El corpus juris civil existía, sí, pero también lo que nos llega a nosotros es el corpus juris que armaron los juristas medievales. Bueno, no sé si alguna, también aquí hay lagunas, aquí hay,
Las cuestiones, dicen, el tiempo de los glosadores serán la única práctica complementaria a las lecturas puramente teoréticas, es decir, a la lectura de buscar los conceptos. Las cuestiones es también una práctica complementaria de todos estos textos romanos. Y es un vínculo fundamental entre el derecho escrito de la compilación justinianea y su aplicación en los tribunales contemporáneos. Pues claro, porque te están dando una estructura argumentativa. Y aquí se desarrolló mucho temas de analogías. Analogías es otro método, ahorita lo voy a comentar. Y por ejemplo, se manejaron principios como la equidad, se integraron lagunas, con mucha intuición y también mucha creatividad, mucha imaginación. Por eso siempre Tamayo dice que realmente el derecho romano que nosotros conocemos, esa es la hipótesis de Tamayo, es lo que hicieron los juristas medievales. Les voy a explicar qué es una analogía. La analogía es que ellos más bien leyeron estos casos que tenían ya 500 años, hicieron analogías respecto a su época. La analogía es algo parecido. Lo que se parece, esto se parece a tal cosa. Bueno, creo que por acá no me queda más nada. Habla de todo el tema de las cuestiones disputates, que todo esto de que el elemento fundamental es el caso. En el caso hay una causa, hay una materia, hay un tema. Es lo mismo que les acabo de explicar ahorita, ¿no? Todo eso lo va explicando. Cuáles son los hechos esenciales que ocurren y los primeros pasos del procedimiento, ¿no? Si hay un homicidio, si no hay un homicidio, y cómo se va a proceder, porque si te imputas un homicidio y no era un homicidio, pues también esto tiene consecuencias argumentativas, ¿no? Los diferentes problemas jurídicos que se derivan de esto y las soluciones. Y todo el tema de cómo vas resolviendo los casos. Bueno. Y ahí menciona, es muy importante el valor pedagógico de estos elementos, de las cuestiones en disputa, porque no solamente te quedas con los conceptos, sino empiezas a trabajar el nivel de argumentación jurídica. Bueno, hasta ahí, son las 4:30. ¿Algo que quieran comentar de esta parte para continuar? ¿Más nada? Bueno. Bueno, el segundo, aunque todo esto está en el primer capítulo, hay muchas cosas que ya se repiten en el segundo que tiene que ver con la ciencia medieval. Justamente lo de la ciencia medieval tiene mucho que ver con, cuando él habla de la ciencia medieval es cómo se conocía en el medioevo, y va a tener mucho que ver con lo que hemos dicho. Primero, este es uno también de las grandes hipótesis de Rolando Tamayo, y es que los juristas medievales nos van aportando toda esta concepción que, si bien tiene una influencia del mundo grecolatino, tiene su propia lógica, ¿no? Su propia lógica. Y es una propia lógica que van ellos aportando y te va describiendo metodológicamente cómo ellos van llegando a elaborar los conceptos y después a elaborar los argumentos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay una ruptura con el método grecolatino, con la noción aristotélica del conocimiento grecolatina, que ellos realmente no están por la línea de que la certeza del conocimiento se da porque tú estás observando. ¿Se acuerdan lo que he dicho muchas veces? Aristóteles dice, observas los particulares y a partir de ahí haces clasificación, género, especie, descripción, primeros principios, que es la parte inductiva. Y justamente los juristas medievales no están a favor de esto. No lo hacen así. No es un tema de que ellos lo pongan en un tratado, una doctrina, y refuten a Aristóteles. No, es que ellos están haciendo otra cosa con el derecho. No les interesa este sentido de tener, de observar la realidad, lo que ocurre en la realidad, y llevarlo al derecho. No, porque están trabajando sobre textos ya.
Al trabajar sobre textos, lo que le interesa es que esos textos que ellos están construyendo sean sistémicos, ordenados y coherentes. Que adentro tengan la certeza, para ellos estaba en su sistematicidad, su ordenación. No me interesa que allá afuera lo que esté ocurriendo, me interesa que yo esté armando un corpus del derecho ordenado, completo, coherente, sistemático. Y entonces no me interesa lo que está pasando en la realidad, sino me interesa construir un sistema de normas e instituciones jurídicas. Fíjate, Tamayo lo dice así: les interesa más construir un sistema de normas e instituciones jurídicas que de levantar un inventario del mundo exterior. Más que pensar, bueno, en el mundo exterior, qué tipo de delitos hay, cómo se comporta la gente, qué es lo que considera moralmente aceptable, ¿no? No, les interesa a partir del corpus juris civil y de todos esos documentos del mundo romano que ellos tenían a la mano, armar todo un sistema de normas e instituciones jurídicas lo más coherente y sistematizadas posible. Entonces, aunque usen la observación, la usan porque al final también después se lo contrastan con la realidad y lo empiezan a usar con la realidad, que eso es lo que empieza a pasar con los comentaristas posteriormente. Los comentaristas después lo que hacen es usar ese corpus juris más apegado a la realidad, aplicarlo, dialogar esa aplicación, pensar en esa aplicación. Lo que hacen no construyen una base empírica, sino el interés primordial es en la consistencia y la coherencia de sus componentes. Para eso ese corpus juris, que ellos le llaman, que también le llama ciencia jurídica, que es el conocimiento de lo jurídico, tiene tres aspectos: un aspecto metodológico, ¿qué método? Valorativo, ¿qué valores? Sociológico, ¿qué relación con la realidad? En este sentido, Tamayo tiene una hipótesis aquí muy importante, que es que entonces ellos son la base de la ciencia jurídica moderna. ¿Se acuerdan que hemos hablado que la ciencia jurídica moderna empieza con Galileo, Copérnico, al siglo XVI, y que cambia completamente las nociones de la ciencia, de lo que decía que era ciencia Aristóteles? Si Aristóteles empezaba en la observación y hacía todo ese proceso inductivo-deductivo, la ciencia moderna no empieza en la observación. A ver, ¿alguien se acuerda de dónde empieza la ciencia moderna? ¿Cuál es el método de la ciencia moderna? Siglo XVI. La formulación de una hipótesis. Exacto, y después. La experimentación. Muy bien, hipótesis, experimentación. Y la creación de leyes. Y la creación de leyes universales, científicas, muy bien. Cambia completamente la lógica, empieza en la razón, hipótesis, comprobación empírica, conclusiones, que se convierten en leyes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues justamente lo que hacen los juristas medievales es esto, es comenzar con hipótesis. Ellos comienzan con hipótesis para ordenar los fenómenos del derecho. ¿Con qué? Pues con los textos románicos. Ellos primero van agrupando, ¿no? Reformulando, haciendo estructuraciones lógicas y dicen, bueno, se supone que el concepto de voluntad es este, ¿no? Y después van viendo que hay contradicciones, van subsanando las lagunas, las contradicciones con todo el método escolástico y finalmente su hipótesis la van contrastando. ¿Con qué? La contrastación empírica es con los textos. Hipótesis, la voluntad se supone que es esto, contrasto empíricamente con los textos, no en la realidad. Por eso les dije una vez en clase, bueno, no sé si en esta clase, yo me imagino que sí, pero siempre lo he dicho, en derecho la contrastación empírica puede ser con todos los documentos jurídicos, no tienes que hacer una tesis sociológica para hacer contrastación empírica. Tú puedes decir perfectamente que tú haces una contrastación empírica sobre textos. Y de ahí tener un enunciado final, una conclusión, que sería el concepto de voluntad, que es el primero que formulaste como hipótesis. Estoy poniendo un ejemplo. En este sentido, esto es muy importante porque cambiaron toda la lógica de la construcción de la ciencia y siempre hemos pensado que es Aristóteles, Galileo, los que hacen esto, y realmente esto no es una hipótesis de Tamayo, esto es una hipótesis de Harold Berman, el historiador, sobre el canon jurídico de Occidente, el libro tan relevante. Y claro, como es el ámbito del derecho, quizás no nos hace mucho caso,
Pero eso te da la medida de lo importante que fue el derecho del medioevo y este funcionamiento que incide, el siglo XI, XII y XIII, incide completamente en la construcción de la ciencia para el siglo XV y XVI después. Esto es de lo más relevante de la lectura. Y aquí te va a explicar todo esto, ¿no? Lo que hace una ciencia metodológicamente. y cómo realmente tú tienes hipótesis, verificación y después hipótesis, experimentación, verificación y después conclusión. Y que eso es realmente lo que hacen los juristas medievales. Dicen, aquí él lo expone, por ejemplo, en varios párrafos, dice, los juristas reformulan los textos justinianeos en un verdadero corpus de la doctrina jurídica. De hecho, todo el tiempo el autor, cuando habla del corpus juris, a veces habla del corpus juris civilis romano y a veces habla después, también que avanza el texto del corpus juris que están armando los juristas medievales. Y construyen así, mediante esta fórmula, órdenes jurídicos. Al tú tener todo ese aparato conceptual, lo sistematizas y tienes ya un orden jurídico. Y también esto no solo va a ser la base de la ciencia jurídica moderna, sino que va a ser la base del derecho moderno, que viene mucho más adelante, porque el tema de la noción de un derecho vinculado a un país, a un territorio, a una nación, empieza a prefigurarse mucho más adelante, a partir de la conquista de América, ¿no? El derecho que tendría que ver con el reino de Castilla y Aragón, por ejemplo, ¿no? Que es el estado absolutista, que es el primer gran estado moderno. Pero eso se va prefigurando, se va conformando hasta justamente la Revolución Inglesa, Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de Latinoamérica, que ya sí hay un concepto de nación más claro, ¿no? ¿Sí van conmigo o se perdieron ahí con toda esa información? ¿Sí están aquí o ya se perdieron? Sí, profesora. Sí, aquí estamos. A ver, el que tenga dudas, que de ahí intervenga, no hay ningún problema. ¿Sí o no? ¿No hay dudas? Ah, pensé que alguien iba a comentar algo. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esta parte. Ahí después explica todo el tema de cómo se configura la hipótesis, cómo se configura la experimentación, verificación y las conclusiones mediante los textos del corpus juris. En un segundo momento es muy importante que otra de las cuestiones que nos aportan con mucha fuerza es es el tema de los dogmas inherentes a la jurisprudencia, al derecho positivo. La ciencia jurídica, y lo reconoce Tamayo, que siempre el derecho ha tenido evidentemente influencias desde la realidad social, vamos a decirlo así, desde el mundo oficial, desde los dogmas religiosos, y que esos dogmas están latentes en toda esa época. Y entonces que el dogma, los juristas del siglo XI, XII, viven esa influencia del dogma papal, y ahí tiene mucho que ver con lo que habíamos dicho de la escolástica, y el dogma se estableció jurídicamente también, ¿no? Los dogmas se establecieron jurídicamente también. ¿Qué quiere decir esto? Preceptos y primeros principios que no se cambiaban. Por ejemplo, la herejía constituía un delito, ¿no? La excomunión, con todo lo que implicaba hacer una excomunión en esa época, y los procedimientos de inquisición también fueron usados en esa época y se constituyeron como primeros principios. Y eso te da la medida de que, amén de que el derecho, que había mucho respeto y mucha valoración en función del derecho romano, cómo incide la realidad social de la época, ¿no? Y cómo la herejía es un delito eclesiástico, no tiene nada que ver con un delito de otro tipo. Y la excomunión como una sanción, pues también es una sanción eclesiástica. Desde el derecho canónico, no tiene nada que ver con el derecho romano. Bueno. ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda. Yo creo que no han leído todo, por eso no tienen dudas ni comentan más nada.
Vamos a hacer un examen, tenemos que hacer el primero y vamos a hacer un examen terminando Jus Naturalismo. No vamos a hacer un examen terminando otro. Jus Naturalismo va a haber un examen. Todo esto va a ir a examen, para que más o menos tengan una idea. Bueno, creo que hasta ahí de manera general eran los principios más o menos que yo quería comentarles, que eran fundamentales. Lo otro fue que esto trascendió más allá de Italia a toda Europa y que fue abarcando todo. Al final, estas glosas, como la glosa, las glosas de Accurcio y después todo el derecho que se hizo post-Accurcio, porque siempre hablamos de Irnerio y después de Bartolo de Sassoferrato, los comentaristas. Aquí me parece que lo más importante es tener muy claro que la Escuela de los Glosadores es mucho más amplio que Irnerio, aunque Irnerio fue el que la comenzara, que abarca todas estas universidades, que tiene diferentes tipos de métodos y cómo llegaron ellos a construir un aparato conceptual, teórico, conceptual, a partir de lo románico del derecho, que implicó un orden jurídico. Orden jurídico no es igual que sistema jurídico. Orden jurídico sería ya una sistematización de algo con jerarquías y clasificaciones muy claras en materia conceptual. A partir de ahí usaron el método de la glosa, el método escolástico y también las cuestiones en disputa. Armaron también un corpus de argumentación y alegatos. Después de esto, todos estos argumentos que les he estado mencionando acerca de la ciencia jurídica medieval y todo esto como base de la ciencia jurídica moderna, al igual que estos conceptos de orden jurídico y sistema jurídico como base de lo que tenemos hoy a nivel de estados-naciones, como base. Y que realmente esto no termina aquí. Después, hacia el siglo XIII, ya estamos hablando desde 1200 a 1300, empieza la escuela post-accursiana, que es ya post-accursiana, es la glosa de Accurcio, es la glosa de las glosas más importantes, serían los posglosadores. Y los posglosadores y los comentaristas, sobre todo los posglosadores, que el que más se conoce es Bartolo de Sassoferrato, que sí está muy claramente, disculpe, entre el siglo II y XIII, lo que hace es justamente ya lo que hacen es, a partir de todo lo que construyeron los glosadores, es pensar justamente este derecho que está construido y aplicarlo en función de la realidad de Europa, de todas las comunidades. Y hay algo importante que se alega aquí, hay dos cosas importantes. Los glosadores no, estamos en los posglosadores. Los posglosadores tienen mucho apego a la realidad, mucho más apego a la realidad. Pero eso no quiere decir que los glosadores se pierden de la realidad. Y el punto es que ellos saben que dentro de su propia conceptualización sistémica del derecho hay influencias del mundo eclesiástico, influencias del oficial de la época, y saben que hay diferentes derechos, lo tienen claro, lo ves en la escuela, derecho feudal, derecho canónico, un derecho de las civitas, de la ciudad, es lo que yo les llamé desde un inicio los estatutos que eran de las ciudades. Acuérdense que los sujetos políticos eran la iglesia, los señores feudales, las ciudades, eran los tres, y después seguían, bueno, los vasallos, los siervos como relación social, ¿no? Pero ahí había derechos, ya hay nada más, y las costumbres de las comunidades étnicas, etc. Ya ahí nada más tienes 4 órdenes jurídicos. Ellos tienen claro de que eso existe, están claros que eso existe, lo que pasa es que están construyendo el conocimiento de lo que para ellos es fundamental, que viene del derecho romano. Ahora, los posglosadores, que es justamente lo que les llama Tamayo los post-accursianos. Accursianos es de Accurcio, de la glosa accursiana, que fue la más importante, es la que se quedó como la más importante del corpus juris civilis.
lo que hacen es cambiar la metodología completamente y pensar el derecho y decir, bueno, este es un derecho, un corpus sistémico jurídico muy importante, que a partir de ahora lo vamos a aplicar en función de la realidad, pero tenemos que tener en cuenta que en la realidad hay muchos órdenes jurídicos. Está el derecho feudal, está el derecho canónico, está en los usos y costumbres de las comunidades, está el derecho de las civitas, ahí hay 4 órdenes jurídicos nada más, por ejemplo. Luego entonces este va a ser complementario. El derecho romano, que se había sistematizado, nos va a complementar, aplicar lo que hay en la realidad social. Eso es, y aquí justamente es la parte deductiva. ¿Quién fue el que preguntó lo de lo deductivo? ¿Te acuerdas? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Yo, profesora. Frida. Bueno, Frida, toda la parte inicial es mucho más inductiva, con muchos métodos internos, dialécticos, análisis, síntesis, pero hay mucha inducción, hay mucha creación de primeros principios. ¿Se dan cuenta? Desde lo particular a lo general, creando mediante síntesis, análisis, de inducciones. Ahora lo que va a haber es deducciones, justamente, va a ser al revés, es la otra parte. Porque ya tienes, como ya tienes ya todos esos primeros principios, todos esos conceptos sistematizados, ahora lo que vas a hacer es, eso para ellos esa es la razón jurídica, ¿no? La ratio juris, y lo que vas a hacer es la parte deductiva. Y van a ser más bien práctica judicial. Bueno, de esto, la próxima clase, porque ya se va a acabar la clase, los posglosadores, vamos a hablar un poquito más de los posglosadores, pero me interesa ya cerrar toda la parte en la primera media hora de cómo esto se vio en la teoría política, que es el último capítulo. Alguna duda que tengan, y voy ahorita a subir un texto, no va a ser este que está puesto ahí. Voy a ponerles otro texto más chiquito sobre Bartolomé de las Casas para que entonces demos el salto y digamos, bueno, ¿qué fue lo que pasó hasta aquí, hasta el siglo XIII? Y cómo realmente ya en el siglo XVI hay una noción escolástica que le llaman segunda escolástica, que para mí no es escolástica realmente. Bueno, la noción escolástica es la de Inés Sepúlveda, pero no la de Bartolomé de las Casas, que es un justnaturalismo práctico. Y contrastar esta noción, y ir cerrando para contrastar estas nociones de creación de universales, de cuestiones abstractas, con una noción de derecho más aplicado a la realidad social. Para que entonces vean la otra parte de lo que yo mantengo, que es que hay grandes horizontes filosóficos abstractos, racionalistas, universalistas, y otros grandes horizontes filosóficos que son más bien de apegados a la realidad, más bien materialistas, ¿no? Y que, y que generan un horizonte filosófico en un momento determinado. Bueno, les voy a subir ahorita el texto, por tanto no solo hay que terminar este, sino que hay que leer el otro, porque esta semana cerramos con estos elementos. ¿Está bien? Les pido que pasen lista, por favor. El otro es que va a pasar es que de vez en cuando sí voy a escoger a un par de personas para que respondan preguntas. Y si no la responden, pues se salen de la clase, ¿no? Porque si no están atentas y atentos, lo siento. Hoy les tocó a algunos, la próxima clase les tocará a otros u otras, ¿vale? Me quedo aquí un ratito, no me voy todavía. Bueno. ¿Cómo se va a llamar el texto? El otro, el que tenemos que leer. Es que mira, ya les tengo puesto uno, pero es muy largo, que se los voy a dejar como complementario por si te interesa, si les interesa alguno, que les gusta leer, para que te estudies leas todo el estudio.
que es el texto de Alejandro Rosillo sobre Bartolomé Las Casas. Se va a llamar, es que tengo que buscar, es que no, estuve ocupada y ahora me enfermé y estoy así como un poco, me inutilicé, pero va a ser un artículo sobre cómo, a ver, es que lo tengo a mano, pero no lo he puesto. Es un artículo sobre justamente los derechos, siempre va a decir así algo así como los derechos humanos en Bartolomé de las Casas, y la polémica con Ginés de Sepúlveda, ¿no? Que lo que me interesa sobre todo es la concepción del derecho que él tiene, no me interesa que se pongan ahí a debatir. No solamente es el caso en sí, sino, fíjate, lo tengo acá en la clase de Derechos Humanos, sino a ver, de una vez te digo el nombre porque aquí lo tengo. Pues no me... Sí, es que yo le llamo la tradición iberoamericana de los derechos humanos, como le llama el autor, pero ahora mismo no me sale el nombre del texto. No me sale. Lo tengo que buscar. Es que les quiero poner una cosa más chiquita. No me sale. Tengo que buscar aquí. En mi clase de Derechos Humanos lo tenía puesto, pero parece que no. Que no fue ahí. No sé. A ver. No. Bueno, ahorita se los mando. Va a tener claro puesto el texto, la lectura que viene es en la... A ver, no nos hagamos muchas bolas, vamos a Filosofía del Derecho aquí en la página. Te voy a decir dónde va a estar, está en lecturas... Lecturas 2, ¿no? Lecturas 2, tienes puesto a Tamayo y tienes puesto los otros 3 textos, son 3 textos, no, de hecho ya había quitado el de Alejandro Rosillo, tienes toda la razón. Tienes 3 textos que son el de Mario Magallón, el de Jesús Antonio de la Torre Rangel y el de Ramón Chiro como complementario. Va a estar debajo de Tamayo, como tema, fíjate, de Tamayo le tengo puesto tema 3 en lecturas 2. Este se va a llamar tema 4, y es naturalismo práctico, la lectura. ¿Vale? Bueno, ahorita mismo lo subo. Bueno, chicos y chicas, un gusto, cuídense mucho. Gracias, maestra.